Hay un edificio en Austin, Texas, que no se parece a ninguna fábrica que hayas visto antes. No tiene chimeneas. No hace ruido desde afuera, desde el aire. Parece una ciudad dentro de otra ciudad. Y desde adentro, parece que alguien tomó el futuro y lo construyó antes de que el resto del mundo se diera cuenta de que era posible. Eso es Gigafactory Texas. Y lo que ocurre dentro de esos muros cambia completamente lo que crees saber sobre cómo se fabrica un automóvil. Si estás viendo esto en tu televisor, bienvenido. La mayoría de nuestra audiencia nos ve exactamente así. Si puedes, suscríbete al canal y comparte este video. Eso ayuda a que más personas descubran estos sistemas invisibles que mueven el mundo. Es lo más importante que puedes hacer por el canal. La mayoría de la gente cree que Tesla es una empresa de autos. Eso es lo primero que hay que destruir. Porque si Tesla fuera una empresa de autos, tendría márgenes de una empresa de autos. Proveería partes como una empresa de autos. Dependería de cadenas de suministro externas como una empresa de autos. Y probablemente estaría luchando por sobrevivir, igual que muchas otras empresas de autos en los últimos años. Pero Tesla no hace eso. Tesla hace algo completamente diferente. Y Gigafactory Texas es la prueba más clara de que lo que realmente están construyendo no es un vehículo. Es una máquina para construir máquinas. Esa frase no es una metáfora. Es la descripción técnica de lo que ocurre allí. La fábrica en sí misma es el producto. Y entender eso cambia todo lo que piensas sobre Tesla. Empecemos por los números, porque los números aquí no son normales. Gigafactory Texas ocupa más de 2.500 acres a orillas del río Colorado, justo al este de Austin. El edificio principal tiene más de 10 millones de pies cuadrados de espacio manufacturero, para que tengas una referencia concreta. Eso es más grande que 174 campos de fútbol americano bajo un mismo techo. Es más grande que el Pentágono. Es, por dimensiones de piso de producción activo, una de las estructuras industriales más grandes del planeta. Pero el tamaño no es lo impresionante. Lo impresionante es lo que Tesla decidió hacer con ese espacio, porque no lo construyeron para fabricar autos de la manera en que se han fabricado autos durante 100 años. Lo construyeron para reinventar el proceso completo desde cero. Y eso, como veremos más adelante, fue tanto su mayor fortaleza como su mayor pesadilla. Para entender Gigafactory Texas, primero tienes que entender el problema que Tesla estaba tratando de resolver. En 2020, Elon Musk subió al escenario del Battery Day de Tesla y anunció que la empresa iba a reducir el costo de fabricación de sus vehículos eléctricos en un 56%. No el 5%. No el 10%. 56%. El mundo automotriz lo escuchó y pensó que estaba exagerando. Pero detrás de ese número había un análisis de ingeniería despiadadamente simple. Si quieres que los autos eléctricos sean más baratos que los autos de combustión interna, no puedes solo mejorar los componentes existentes. Tienes que eliminar la mayor cantidad de componentes posible. Tienes que rediseñar no solo el vehículo, sino también la fábrica que lo construye. Y eso fue exactamente lo que hicieron en Austin. La instalación que abrió sus puertas en abril de 2022 no era simplemente una fábrica más grande. Era un experimento industrial a escala real. Tesla estaba apostando miles de millones de dólares a que podían comprimir décadas de evolución manufacturera automotriz en unos pocos años. Y la apuesta incluía 3 tecnologías que no existían juntas en ninguna fábrica del mundo. La Gigapress, la celda de batería 48680 y el proceso Unboxed. Cada una de ellas era revolucionaria por sí sola. Juntas, en el mismo edificio, al mismo tiempo. Eso era otro nivel de complejidad. Y esa complejidad casi las destruyó a todas. Empecemos por la Gigapress, porque es la más visible y la que más asombra a quien la ve por primera vez.
Cuando llegas al área de fundición de Gigafactory Texas, lo primero que sientes es la presión en el aire antes de ver las máquinas. Las prensas de fundición de Tesla son las más grandes que se han fabricado para uso automotriz en la historia de la industria. La versión más grande pesa 430 toneladas métricas y aplica una fuerza de 9.000 toneladas métricas, casi el equivalente a colocar 90 Boeing 737 completamente cargados sobre una pieza de aluminio fundido del tamaño de una mesa. El objetivo es simple: domar lo que antes era un conjunto de 171 piezas de acero soldadas, remachadas y atornilladas entre sí, la parte trasera de la carrocería de un automóvil, y convertirlo en una sola pieza de aluminio fundido en menos de 2 minutos. Antes de Tesla, eso no era posible. Los intentos de usar fundición a alta presión para piezas estructurales grandes en automóviles habían fracasado repetidamente porque el aluminio líquido a escala grande presentaba burbujas de aire microscópicas que hacían la pieza quebradiza. Tesla desarrolló una aleación de aluminio propia que resuelve ese problema. La aleación, que no revelan, permite que la pieza enfríe sin burbujas, sea más liviana que el acero y absorba mejor los impactos en una colisión. El resultado es que un Model E fabricado en Austin tiene una parte trasera de carrocería que reemplaza 171 piezas con una sola. Eso elimina cientos de robots de soldadura, elimina decenas de pasos en la línea de ensamblaje, reduce el peso del vehículo y, si la pieza sale perfecta, cosa que no siempre ocurre, acelera el tiempo de producción de manera radical. Pero aquí viene el primer problema invisible de esta historia. Cuando la pieza no sale perfecta, no puedes simplemente arreglar una soldadura mal hecha. La pieza entera es aluminio fundido. Si hay un defecto, la pieza entera se descarta. En las etapas iniciales de Gigafactory Texas, la tasa de desperdicio en estas piezas era lo suficientemente alta como para generar un problema logístico real. ¿Dónde poner todas las piezas rechazadas? ¿Cómo reciclarlas sin interrumpir la línea? Tesla tardó meses en afinar el proceso, y durante esos meses, el costo real de cada pieza era muy superior al costo teórico. Porque en manufactura, la diferencia entre lo que algo debería costar y lo que realmente cuesta durante el ramp-up de producción puede ser la diferencia entre un negocio rentable y una sangría de capital. Pero si la Gigapress fue complicada, lo que Tesla estaba intentando hacer con las baterías fue directamente una guerra. La celda 4680, que lleva ese nombre porque mide 46 milímetros de diámetro y 80 milímetros de alto, era el centro de toda la apuesta de Tesla en Austin, más grande que las celdas anteriores, capaz de almacenar 5 veces más energía y, en teoría, fabricable con un proceso completamente nuevo llamado recubrimiento en seco que eliminaría los solventes tóxicos, aceleraría la producción y reduciría los costos en un porcentaje que Tesla proyectaba como transformador para la economía de sus vehículos. En teoría, porque en la práctica, entre 2022 y 2024, la producción de celdas 480 en Giga Texas fue, en palabras de insiders citados por Reuters, un infierno de fabricación. El problema técnico era específico y brutal. La técnica de recubrimiento en seco para el cátodo, la parte más costosa de la batería, simplemente no funcionaba a escala industrial con la consistencia necesaria. En el laboratorio, funciona. En máquinas pequeñas, funciona. Pero cuando intentas replicarlo en 8 líneas de producción masiva produciendo millones de celdas por semana, los materiales se comportan diferente, las tolerancias cambian y el proceso se vuelve inestable. Fuentes internas confirmaron a Reuters que en las primeras fases, mientras que en una línea de producción estable solo se descartaba alrededor del 5% de las celdas, al iniciar una nueva línea, esa tasa podía escalar hasta entre el 30 y el 50% durante meses. Imagina lo que eso significa en números reales. Cada celda que se descarta es material, energía
tiempo de máquina y trabajo humano que no produce ningún valor, multiplicado por miles de celdas por hora. Drew Baglino, entonces vicepresidente senior de ingeniería de Tesla, confirmó públicamente que la empresa estaba operando solo 2 líneas de producción de forma estable mientras optimizaba 6 más. El plan original era tener 8 líneas operativas para finales de 2024, y ese retraso tuvo consecuencias directas. La capacidad inicial de producción de celdas en Austin era suficiente para alimentar aproximadamente 24,000 Cybertrucks al año. La demanda era 10 veces esa cifra. En junio de 2024, Tesla anunció que había producido 50 millones de celdas, 4,780 acumuladas desde el inicio. Es un número que suena impresionante hasta que lo comparas con las proyecciones originales. Y cuando lo comparas, entiendes por qué Musk emitió lo que internamente se describió como un ultimátum a su equipo de baterías a mediados de 2024. Resolver los problemas del recubrimiento en seco o reconsiderar toda la estrategia de producción propia. No fue una conversación suave, y la industria lo notó. Ahora entra el tercer elemento, el que pocos entienden realmente, el que Tesla llama el proceso Unboxed. Durante más de un siglo, los automóviles se han fabricado de la misma manera fundamental. El chasis entra a la línea. Los componentes se van agregando estación por estación, en secuencia lineal. El auto avanza como si fuera en una cinta de supermercado. Y cada estación agrega una pieza, un sistema, una conexión. Al final de la línea, tienes un auto terminado. Es un sistema que funciona. Toyota lo perfeccionó. Ford lo estandarizó. El mundo entero lo adoptó. Y Tesla decidió abandonarlo. El proceso Unboxed, que está siendo implementado en Gigafactory, Texas, como línea de producción para el Cybercab, el robotaxi sin volante que Tesla lanzó en 2026, divide el vehículo en grandes submódulos que se ensamblan en paralelo y de forma independiente. El frente del vehículo se ensambla en un área, la parte trasera en otra, el interior en otra más. Luego, en el último paso, los módulos se unen. El resultado prometido es un automóvil que se puede ensamblar un 25% más rápido, con un 40% menos de trabajadores por unidad producida. Para un Cybercab que no tiene pedales, volante ni controles manuales, la simplicidad estructural hace que el proceso sea incluso más radical. Las primeras unidades de producción del Cybercab salieron de Giga, Texas, el 17 de febrero de 2026. Y para abril ya había evidencia visual de decenas de unidades en el patio de la fábrica. Pero hay una trampa en la promesa del proceso Unboxed que casi nadie menciona. La trampa es esta. Cuando tienes una línea de producción lineal tradicional y algo sale mal, el error se detecta en la próxima estación. El auto que tiene un defecto sigue en la línea y alguien lo nota. En el proceso Unboxed, donde los módulos se construyen en paralelo y se unen al final, un defecto en un módulo puede no descubrirse hasta el momento del ensamblaje final. Y para ese momento, ya has invertido tiempo y recursos no en uno, sino en 4 o 5 módulos distintos que pueden ser incompatibles entre sí si hay una tolerancia fuera de especificación. Toyota pasó décadas desarrollando su sistema de detección de errores en línea precisamente para evitar este tipo de problema. Tesla está comprimiendo ese aprendizaje en meses. Y los ingenieros de la industria que han visto el proceso de cerca señalan que la sincronización de tolerancias entre módulos construidos en paralelo es uno de los desafíos de control de calidad más difíciles que existe en manufactura de precisión. Musk lo admitió. En llamadas con inversores, describió a Optimus como el producto más difícil de escalar que hemos hecho en Tesla, porque todo en el robot es nuevo. Y aunque hablaba de los robots humanoides, los ingenieros de producción entienden que el comentario aplica igual al proceso Unboxed. Cuando todo es nuevo, los problemas son nuevos. Y los problemas nuevos no tienen soluciones en el manual.
Aquí es donde la historia se vuelve más interesante todavía, porque mientras Tesla estaba luchando con las baterías, con las prensas y con el nuevo proceso de ensamblaje, estaba haciendo algo que ninguna otra empresa automotriz del mundo ha intentado a este nivel: construir los robots que construyen los autos. Optimus es el nombre oficial. Es el robot humanoide de Tesla que comenzó a trabajar en las líneas de Giga Texas en 2025 y cuya producción masiva está siendo preparada para 2027. Pero para entender qué significa Optimus en el contexto de Gigafactory Texas, tienes que olvidarte de las imágenes de ciencia ficción y pensar en términos industriales muy específicos. En noviembre de 2025, Tesla anunció que construiría una instalación dedicada exclusivamente a fabricar robots Optimus en el mismo campus de Giga Texas, con una capacidad objetivo de 10 millones de unidades por año. Para tener contexto, toda la industria automotriz global produce alrededor de 80 millones de vehículos al año. Tesla está apuntando a producir 10 millones de robots humanoides por año en una sola ubicación. En mayo de 2026, observadores independientes con drones documentaron que ya había vigas de acero elevándose en el norte del campus. La construcción había comenzado, y con ella, la narrativa de Gigafactory Texas cambió de manera fundamental, porque ahora no estamos hablando solo de una fábrica de autos que usa robots. Estamos hablando de una fábrica que planea usar robots para fabricar más robots. Un sistema que se retroalimenta a sí mismo. Una máquina recursiva. La implicación económica de eso es tan grande que la mayoría de analistas simplemente no sabe cómo modelarla. En la planta de Fremont, California, la fábrica original de Tesla, los primeros Optimus están siendo desplegados en líneas de producción reales. Los registros internos que Tesla ha compartido con inversores muestran que los robots están siendo entrenados con un método que los ingenieros de robótica conocen como aprendizaje por imitación. Primero, trabajadores humanos realizan cada tarea mientras cámaras capturan cada movimiento. Luego, esa información entrena la red neuronal del robot. El robot intenta replicar la tarea. Los datos de sus errores retroalimentan el sistema, y cada actualización se distribuye simultáneamente a todos los robots desplegados, como si fuera una actualización de software en tu teléfono. La diferencia con los robots industriales tradicionales es que esos robots hacen exactamente lo que se les programó y nada más. Optimus, en teoría, aprende. Y mientras más robots hay en las líneas, más datos hay para entrenar, y más rápido mejora cada unidad individual. El investigador de robótica de Stanford, James Miller, describió el avance en estos términos. Tesla ha logrado cerrar la brecha entre simulación y realidad, que ha paralizado a la robótica durante 20 años. Pero hay una pregunta que los ingenieros de producción se hacen en privado, y que ningún comunicado de Tesla responde con claridad. ¿A qué velocidad puede un robot que aprende cometer errores que un robot que simplemente ejecuta instrucciones no cometería? Porque un sistema que aprende también aprende errores. Y en una línea de producción de alto volumen, un error que se aprende y se replica puede ser exponencialmente más costoso que un error puntual. Volvamos al dinero. Porque en Gigafactory Texas, el dinero fluye de maneras que la mayoría de la gente no visualiza. La instalación fabrica simultáneamente el Model Y, el Cybertruck y el Cybercab. El Model Y alcanzó en 2024 una producción de 10,000 unidades por semana en la planta de Austin. El Cybertruck, lanzado en noviembre de 2023, fue el primer vehículo en usar las celdas Quatron T680 y la estructura de batería integrada a la carrocería, lo que Tesla llama el paquete de batería estructural, y el Cybercab, cuya primera unidad salió de la línea en febrero de 2026, representa el primer vehículo producido bajo el proceso Unboxed en escala real. 3 vehículos con 3 procesos de fabricación distintos bajo el mismo techo, más las líneas de producción de celdas de batería, más las instalaciones de fundición con las Gigapress.
más las futuras líneas de Optimus. Tesla reportó ingresos de 28,2 mil millones de dólares en su resultado más reciente, con un crecimiento del 26%, pero su ganancia neta cayó un 5%. Y la razón no es difícil de encontrar. Los gastos de capital para 2026 se proyectan en 25,000 millones de dólares. 25,000 millones en un solo año. Esa cifra es la representación más honesta de lo que es realmente Gigafactory Texas. No es una fábrica que genera dinero hoy. Es una apuesta de que el sistema que están construyendo generará dinero de maneras que ninguna empresa automotriz existente puede replicar. Y mientras la apuesta se construye, el costo es astronómico. La pregunta que nadie puede responder con certeza es: ¿cuándo exactamente ese sistema se vuelve rentable de manera sostenida? Hay un caso que ilustra perfectamente la trampa oculta de este modelo. En el primer trimestre de 2024, Tesla produjo 433,371 vehículos en todo el mundo, un 2% menos que el mismo periodo del año anterior. La caída parcial en Giga Texas ese trimestre fue causada, entre otras cosas, por las dificultades en el ramp-up del Model 3 actualizado en Fremont. Una fábrica afecta a otra. Un retraso en una línea genera efectos en toda la cadena de suministro de partes que comparten distintas plantas. Pero el ejemplo más dramático de las fragilidades del sistema llegó desde Europa. Gigafactory Berlin, la planta hermana de Austin en Alemania, sufrió en ese mismo periodo una doble crisis. Primero, la interrupción de envíos marítimos causada por el conflicto en el Mar Rojo detuvo componentes que venían de Asia. Y luego, en marzo de 2024, un incendio intencional en una subestación eléctrica dejó la fábrica sin energía durante días. Un activista medioambiental causó, con un solo acto, la interrupción de producción de una de las fábricas más avanzadas del mundo. La lección de Berlín para Texas es directa. Entre más vertical es la integración, entre más complejo es el sistema, más frágil se vuelve ante disrupciones que no fueron diseñadas para resistir. Una fábrica que hace todo internamente también falla internamente, de maneras que una fábrica que compra partes a 100 proveedores distintos simplemente no puede fallar. El mundo que Tesla está construyendo en Austin tiene dos futuros posibles, y ambos son plausibles. En el escenario optimista, la producción de celdas 48680 alcanza consistencia real en 2026. El proceso Unboxed escala sin los problemas de tolerancia que los ingenieros temen. Optimus comienza a asumir tareas repetitivas en las líneas de producción, reduciendo el costo de manufactura por vehículo en un porcentaje que hace que los márgenes de Tesla sean estructuralmente superiores a los de cualquier competidor. Para 2027 o 2028, Gigafactory Texas está produciendo no solo vehículos, sino los robots que reducen el costo de producir esos vehículos. Y la ventaja compuesta de ese sistema hace que alcanzar a Tesla sea prácticamente imposible para cualquier otro fabricante. En ese mundo, Elon Musk tenía razón. La fábrica es el producto. Y el producto es el mejor producto que existe. En el escenario pesimista, los problemas de calidad del proceso Unboxed generan costosas interrupciones y demandas de garantía que erosionan los márgenes. Las celdas 48680 nunca alcanzan el costo objetivo que justificó la inversión. Y Tesla termina dependiendo de proveedores externos como Panasonic para sus baterías en un porcentaje mayor del esperado. La integración de Optimus en líneas de producción real tarda más de lo anunciado. Y los 25,000 millones de dólares en gastos de capital generan una presión de deuda que restringe la flexibilidad de la empresa en un mercado automotriz global que se está volviendo más competitivo, especialmente con la expansión agresiva de BYD y otros fabricantes chinos que están dispuestos a ganar cuota de mercado con márgenes mínimos. En ese mundo, Gigafactory Texas
sería el monumento más caro a la ambición excesiva en la historia de la industria automotriz. La realidad, como casi siempre, probablemente sea algo entre los dos. Pero lo que diferencia los dos escenarios no es la tecnología, es la velocidad a la que Tesla puede convertir sus problemas de fabricación en conocimiento institucional. Y eso, históricamente, es algo que Tesla ha hecho mejor que casi cualquier otra empresa del mundo. Aquí está el secreto que los insiders de la industria entienden y que los analistas de Wall Street tardan en procesar. Tesla no compite en el mercado automotriz de la manera en que General Motors o Toyota compiten en él. Tesla compite en el mercado automotriz de la manera en que Apple compitió en el mercado de los teléfonos. No fabricando el mejor teléfono de la categoría existente, sino redefiniendo qué es un teléfono. En Gigafactory, Texas, lo que Tesla está redefiniendo no es el auto eléctrico. Es lo que significa fabricar un automóvil en el siglo XXI. La Gigapress elimina la necesidad de cientos de robots de soldadura y décadas de experiencia en soldadura de precisión. Las celdas 480 integradas estructuralmente eliminan la necesidad de una caja de batería separada y todo lo que implica fabricarla. El proceso Unboxed elimina la necesidad de una línea de ensamblaje lineal. Y Optimus, si funciona, elimina la necesidad de una gran parte de la mano de obra humana en tareas repetitivas. Cada eliminación es un costo que desaparece. Y cuando los costos desaparecen en suficiente escala, los precios pueden bajar. Y cuando los precios bajan, el mercado se expande. Y cuando el mercado se expande, el volumen sube. Y cuando el volumen sube, la ventaja de escala se convierte en un foso que los competidores no pueden cruzar. Eso es lo que Toyota entendió antes que nadie. Eso es lo que Samsung aplicó en semiconductores. Y eso es lo que Tesla está intentando hacer en Austin, Texas. En este momento, mientras ves este video, la diferencia con Toyota y Samsung es que Tesla lo está intentando con 3 tecnologías que nunca antes habían existido juntas, en una escala que no tiene precedente, en un periodo de tiempo que los expertos de manufactura consideran brutalmente optimista. Entonces volvamos al principio. Volvamos a la pregunta con la que comenzamos, solo que ahora puedes responderla de manera diferente. ¿Cómo funciona la fábrica más avanzada de Tesla? No funciona como una fábrica. Esa es la respuesta. Gigafactory Texas es un sistema de aprendizaje industrial. Es una máquina diseñada para reducir el costo de producirse a sí misma a medida que produce más. Es una apuesta de que el futuro de la manufactura no está en perfeccionar lo que existe, sino en reemplazarlo con algo tan diferente que los competidores no puedan copiarlo sin empezar desde cero. Y esa apuesta tiene un costo real. Los problemas de las celdas 480, la fragilidad del proceso Unboxed, la incertidumbre de Optimus, los $25,000 millones en CAPEX para 2026. Nada de eso es secreto. Nada de eso es menor. Pero el pensamiento que queda después de entender Gigafactory Texas no es Tesla tiene problemas. El pensamiento que queda es este. Si logran que funcione, habrán construido algo que el mundo de la manufactura tardará décadas en entender cómo replicar. Y esa es la razón por la que, desde el aire, esa fábrica en las orillas del río Colorado en Austin no parece una fábrica. Parece el comienzo de algo diferente.